Muy buenos días, mis queridos amigos, hermosos, bellos, preciosos ahí que nos están viendo por Zoom y también que nos van a estar viendo ahí por nuestras redes sociales y que nos ven siempre por YouTube. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ahí con una sonrisa. Y bueno, estamos con todo el ánimo comenzando ya la semana y queremos en este caso, sin más preámbulo, ir rápidamente con la persona la cual tiene el tema el día de hoy, el cual tiene el repaso de la escuela sabática, o mejor dicho, tiene la escuela sabática este lunes 19 de abril. Y queremos invitar ahí a nuestro querido amigo Carlos Torres, ahí que ya vaya aprendiendo su camarita, que vaya abriendo su micrófono, porque nos vamos de Chile a Perú, porque él tiene la escuela sabática el día de hoy, que tiene como título El Chaday. Así que, Carlos, ahí el tiempo es tuyo ya para poder tomar la escuela sabática. Gracias, Jaimito, gracias. Después de tiempo estoy aquí nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad. Siempre agradezco por eso, porque me gusta mucho compartir la palabra de Dios con todos y sobre todo estudiarla juntos. Eso es lo más importante, porque yo sé que cada uno tenemos eh, una visión, algunos más profundas, algunos no, pero siempre tenemos algo y rescatamos algo del mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Eh, Bueno, vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática. El título es El Shaddai. No sé si ustedes recuerdan esa canción El Shaddai, ¿no? Esa bonita canción. Eh, Me recuerda mucho que yo la escuchaba en cassette, ¿no? Este, pero nunca supe cuál era su significado hasta después de un tiempo. Pero hoy vamos a más o menos conocer un poquito sobre eso. Y quisiera también la ayuda de ustedes en cuanto a la lectura de la palabra de Dios para poder entender un poquito. El estudio eh, comienza diciendo, era Abraham de edad, perdón, en Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eh, Aquí encontramos la palabra todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Recordemos que anteriormente, en el día de ayer, en el capítulo 15, el versículo 7, Dios se presenta como yo soy Jehová, ¿sí? Pero ahora acá dice, yo soy el Dios todopoderoso. Dios estaba presentándose con otro objetivo, con otro nombre, atribuido sobre todo a Dios. ¿Qué entienden ustedes, digamos, en este versículo 1 del capítulo 17? ¿Por qué Dios ahora se presenta como el Todopoderoso delante de Abraham? ¿Alguna, alguna opinión que tuvieran? Pueden activar su micrófono. Estamos dispuestos a... No hay problema si nos confundimos, erramos. Recordemos que la Biblia nos va a enseñar a nosotros, no nosotros a la Biblia. Yo creo que parte de decir yo soy el Dios Todopoderoso es demostrar que Dios es eso, es un Dios con carácter, un Dios justo, con fuerza, un Dios de poder, porque lo puede todo. Claro, sí es cierto, porque al final vamos a ver, el mismo estudio nos va a hacer una pregunta, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Y qué es el Dios verdadero? Claro, exacto, ¿no? Que Dios es el verdadero. Entonces, recordemos que Abraham fue sacado de Ur, ¿sí? Fue sacado de Ur, ¿no? Eh, y
y Dios le habla directamente a él y le dice que salga de su parentela y lo va a llevar a una tierra que él no conoce. No sé cuántos han hecho caso a una persona diciendo yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Yo creo que nadie, yo creo que nadie iría. Entonces, pero Dios se presenta con distintos nombres a Abraham, ¿sí? Para que de alguna forma pueda confiar en él. Ahora, le estoy dice que Yahvé, o sea, Jehová, se le había aparecido a Abraham varias veces antes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿quién puede leer en Génesis capítulo 12, el versículo 1? Capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? Sí, Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. cierto. Aquí vemos una de las primeras, eh, digamos, encuentros que Dios hace con Abraham, realiza. Por ejemplo, en ese mismo capítulo, en el versículo 7, aparece nuevamente, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y vemos varios versículos, por ejemplo, en el capítulo 13, Jehová dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, en el capítulo 15 nuevamente dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. En el Génesis capítulo 15, en ese mismo capítulo, en el 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, ya lo hemos leído eso. Y el Génesis del capítulo 15, en el mismo versículo 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, en tan solo pocos capítulos hay mucho encuentro con Jehová, mucho encuentro. Eh, porque era importante, era una necesidad de Dios mostrar al hombre la, las bendiciones que puede darle y que dio en su momento y sigue dando hoy a la humanidad a través de un pacto. Ahora, en el texto anterior, Yahvé se le aparece nuevamente a Abraham. Apareció Jehová a Abraham, dice, ¿cierto? Presentándose como Dios Todopoderoso, un nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro de Job. Es interesante porque no en todos los libros se utiliza este nombre de Dios como el Shaddai. Ahora, el nombre Dios Todopoderoso consiste primero en Él, el nombre básico de Dios utilizado entre los semitas. Aunque el significado exacto de Shaddai no es del todo certero, la traducción todopoderoso parece la más precisa. Sí, porque quiero que busquen en sus Biblias Isaías, el capítulo 13, el versículo 6, y Joel, y otra persona que busque Joel capítulo 1, versículo 15. A ver, vamos a designar, ¿ya? A ver, Tito va a leer el capítulo 13 de Isaías, el versículo 6. Y si está Fabi ahí, y yo sé que sí, va a leer Joel, el capítulo 1, el versículo 15. Si lo tienes ya, Tito, lo puedes leer. Yo no puedo. Estoy limpiando, por eso apagué la cámara. Ah, ya, ok, ok. Isaías 13:6 Sí, 13:6. dice, aullad, porque cerca esté el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
Ok, bueno, yo leo el capítulo 1 de Joel, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá destrucción por el Todopoderoso. Esas son las pocas eh, veces que se menciona en otros libros este atributo de Dios que como todopoderoso. La idea primordial en el uso de este nombre eh, parece ser la de contrastar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la humanidad. Eh, Esto es interesante porque es imposible obedecer a alguien cuando no muestra su poder, ¿cierto? ¿Cómo tú te puedes acercar o cómo en esos tiempos podría combatir un guerrero, ¿sí? Mientras no tiene a un rey o a un líder que muestra su fuerza, ¿sí? No muestra su fuerza. Ahora, ¿cómo Abraham podría confiar en un Dios que viene y le dice, haz esto, haz lo otro, si no se muestra tal y como es? El contraste en que Abraham tenía la necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, eh, digamos, reflexionar y meditar que en esta vida tenemos que ver la necesidad de Dios? Así como la oscuridad es ausencia de luz, el mal es ausencia de bien. Y el bien se encuentra en Dios, porque el mismo hombre siempre va a entregar mal. Puede ser lo más mínimo o lo más grande, pero siempre va a cometer un mal. Entonces, este contraste de Dios presentarse a Abraham como ahora, no solamente con su nombre personal Yahvé, sino ahora diciéndole yo soy el Todopoderoso, porque si tú recuerdas, yo te prometí una descendencia grande, te prometí traerte a esta tierra que tú no conoces, donde tu descendencia va a habitar, y has confiado en mí, yo te muestro ahora mi poder, porque tú eres frágil como humano. Entonces, el pacto que Dios hace a través de Abraham es también el mismo pacto que hay con nosotros, de que el hombre necesita de Dios, trasladándolo ahora un poquito a lo que es la salvación, ¿sí? La salvación era importante para la humanidad, pero no por misma iniciativa del hombre, sino por iniciativa de Dios. Porque Dios mismo sabía, el hombre, siendo frágil ahora, no podía salvarse. Eso es un poco como que trasladándolo al tema de la salvación y viendo eh, los débiles que somos nosotros cuando no estamos con Dios. Ahora, eh, el estudio nos dice que tenemos que leer nuevamente el capítulo 17 del 1 al 6. Yo le voy a dar lectura, porque yo sé que ustedes son buenos oyentes, entonces yo voy a darle. ¿Sí? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Bien es cierto que nosotros directamente no provenimos de la descendencia de Abraham, del mismo linaje de Abraham, pero de alguna forma fuimos incluidos nosotros allí. Y es una gran bendición, porque Dios no hace acepción de personas. Esto no quería decir que Dios tenía solamente un linaje, sino que Dios se basaba más que todo en que nosotros somos sus hijos, sus seres creados. Ahora, este parte del Génesis eh, que ayuda a ubicar todo en un contexto más amplio, nos hace una pregunta. ¿Por qué querría el Señor en este momento enfatizar a Abraham su fuerza y su poder? ¿Qué le estaba por decir Dios que requería que Abraham confiara en esa fuerza y ese poder? Y yo creo que Dios estaba mostrando a Abraham que él era el Dios todopoderoso, porque en el versículo 6 le dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Que venga alguien y te diga, de ti van a venir grandes presidentes. De verdad que si viene alguien y me dice eso, yo no lo creo, porque no tengo idea y no sé si realmente de mí salgan grandes presidentes o grandes reyes. Solo Dios podía hacer eso, solo podía Dios forjar eso. Entonces era necesario que le mostrara a Abraham su poder y la dirección que él estaba dando al mismo Abraham. Jehová se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Digamos que ya no dice el Dios Todopoderoso. Leámoslo de esta forma. Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructífero en gran manera. Este mismo nombre aparece también en el Génesis, nuevamente en el capítulo 28, versículo 3, donde Dios dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. No dice todopoderoso, pero dice omnipotente, que solamente se le atribuye a Dios la omnipotencia, que es un Dios todopoderoso. Aquí le está hablando a Isaac, que le dice, el Shaddai bendecirá a Jacob, lo hará fecundo y lo multiplicará. Curioso, ¿no? Las mismas palabras que le dijo a Abraham, ahora se las dice a Jacob, descendiente de Abraham. Una promesa similar del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Se encuentra también en el capítulo 35, el versículo 11, el Génesis 43, el versículo 14, y también en el Génesis 49, el versículo 25. Pero para irnos un poquito más adelante, vamos a leer solamente el versículo 49, el versículo 25, que dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Dios siempre se ha mostrado como el Dios todopoderoso. Yo recuerdo, sé que me voy a desviar un poquito, pero esto me hace recordar cuando Elías eh, se, se enfrentó contra todos esos profetas falsos de Baales, y la Biblia declara que irónicamente o burlescamente le dijo, tal vez su Dios está durmiendo, griten más, tal vez no los oye. Es porque esos dioses realmente no existían. Eran simplemente actos demoníacos si es que se presentaba algún acontecimiento sobrenatural. Pero realmente su Dios era un Dios todopoderoso y era el Dios Jehová,
el Dios todopoderoso, omnipotente, el Shaddai. Y ahí donde él muestra el poder de Dios. Y Dios se manifiesta. Entonces, Dios siempre ha tenido y ha dado a revelarse como un Dios todopoderoso. El Dios de poder y autoridad. Y Shaddai, el Dios de riquezas inagotables. Riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes la busquen con fe y obediencia. La pregunta es, se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual, ¿cierto? Puedes cambiarle el nombre si tú quieres, pero tendrá el mismo olor. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza tendrías si el nombre del Señor fuera el Dios frágil o el Dios débil? ¿Tendrías esperanza en un Dios que tiene ese nombre, como frágil o como débil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Confiarían en un Dios que tiene ese adjetivo, ese apelativo, ese nombre? ¿Seguirían aquí? No, ¿cierto? Yo creo que la respuesta es no, en todos nosotros. Analiza el texto de hoy. Ahora, reemplaza Dios Todopoderoso con estos otros dos nombres. Y yo creo que no podría reemplazarlo, porque yo creo que en cada uno de nosotros Dios se ha mostrado con su poder, en lo más mínimo y en lo más grande, pero Dios siempre se ha mostrado con su poder. ¿Cómo estarían tu fe y tu confianza en Él si el Señor se presentara a nosotros de esa manera? Yo creo que un Dios débil o un Dios frágil no nos daría la confianza que necesitamos. Pero un Dios teniendo el nombre como el Shaddai nos da la certeza de que nosotros podemos continuar, marchar. Y bueno, aquí hago, digamos, creo que todo predicador y lo debe saber Jaimito, siempre tiene que hacer un llamado. Y el llamado es a la reflexión a nosotros, eh, a, a poder ver a Dios como un Dios de amor, pero también ver al Dios todopoderoso. Porque a veces nosotros como seres humanos, nuestras limitaciones, de alguna forma, a veces sin querer, limitan a Dios. Yo recuerdo que en este verano, y con esto termino, en la universidad, el año pasado, salí debiendo 3.200 soles, que vendría a ser más o menos $1.000. $1.000. Y, y viene nuevamente la cuarentena aquí a Lima y ya no pude viajar. Mi familia me decía, pues colporta aquí en Lima. eh, y decía, pero ¿a quién le pido libros? Porque no tengo un equipo. Pero realmente yo tenía un material. Tenía materiales, tenía libros, una caja de libros en mi casa. Y esa caja de libros estaba valorizada en en $1.200. Miren, y yo le dije a Dios, y le dije, ayúdame a vender esta cantidad de libros porque es justo lo que necesito para pagar mi deuda y también un poco más para poder matricular. Yo le pedí eso a Dios, porque lo que mis ojos veían era solamente esa caja. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera confiado que Dios es más que eso, más que esa caja? Le hubiese dicho, ayúdame a vender esa caja y tal vez otra caja más que yo pida a algún amigo por el portor. Pero mi limitación me hizo solamente ver mi necesidad de esos $1.000 y le dije, ayúdame a vender esos $1.000. Y Dios me ayudó a venderlos. Yo estoy ahorita estudiando, pero ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera pedido un poco más a Dios? Dios me lo hubiese dado. Eso es lo que yo quiero mostrar con ese ejemplo de que nuestras limitaciones como seres humanos a veces limitan el poder de Dios. Y no puede ser así.
tenemos un Dios todopoderoso, el Shaddai. Que Dios los bendiga. Ahí agradecemos a Carlitos por este día de escuela sabática. Nos recuerda que el Shaddai es Jehová y que es el Todopoderoso. Ahí también nosotros podríamos decir que con estas palabras también Dios rectificó su pacto con Abraham. Abraham antes, en el capítulo anterior, ya había errado, había hecho algo humano. Y ahora, en este capítulo 17, el cual repasamos, Dios recalca su pacto y le dice de que, como decía en este caso ahí Carlitos, que nosotros siendo personas indefensas, personas sin fuerzas, Él nos dice que es todopoderoso para poder seguir confiando en Él. Así que confiemos en Él, sin importar lo que esté pasando, confiemos en Él, sin importar lo que esté sucediendo, porque Él nos ayudará a salir adelante y Él cumple sus promesas, aunque nosotros creamos que esté todo perdido. Muchas gracias, Carlitos, y ahí queremos pedirle a Él si nos puede dirigir a la oración final. Por Sí, favor. claro, vamos a orar. Padre Dios mío, gracias te damos porque en lo personal, aquí, gracias, yo sé que cada persona en su vida personal, individualmente, tú quieres renovar los pactos para que ellos puedan ver tu poder y ayúdanos a poder confiar en ese poder que tú tienes y no limitarnos, Dios, a solamente confiar en nuestras fuerzas, sino en lo que tú quieres derramar en nuestras vidas, de llenarnos de bendiciones. Ayúdanos en nuestro día, en nuestros problemas, y renueva, Dios, hoy esa confianza que debemos tener en ti. Bendícenos en esta semana tan bonita que nos estás dando, con pruebas y con luchas, pero siempre honrarte y glorificarte, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, en este caso, primeramente a Dios por habernos acompañado y por habernos tenido aquí ya en este día, lunes de escuela sabática, ya inicio de semana laboral. También gracias a Carlos por ese bellísimo tema ahí sobre el día de hoy que es el Shaddai. Y también a cada uno de ustedes que nos acompañaron, a Michi, ahí tenemos a nuestra... tenemos a Fabiana, tenemos a Tito, a ver a quién más tenemos acá, a Carlos quien habló, a Caroline también, tenemos ahí, esperemos a quién más, tenemos a Brenda, tenemos a Emilio, tenemos a David, a Tai, ahí nuestra querida Tai que nos acompaña desde tempranito allá de Centroamérica, desde Guatemala, tenemos también a Azul y también a nuestro, tiene el nombre el precio de ser la diva del pueblo, que es nuestra Fanny. Así que saludamos ahí también a nuestra Fanny. Provecho, Fanny. Así que bueno, que el Señor los bendiga, chiquillos. Ahí los esperamos el día de mañana para que nos puedan acompañar en el repaso o en la escuela sabática de GPS. Así que nos vemos. Chau, chau.